Audiolibros con texto presenta El asesinato de Monica Quiles de Edward Phillips Oppenheim. En la casa de 8 habitaciones de Medlar's Row, donde la luz matutina apenas comenzaba a filtrarse a las 8 de la mañana, Cynthia Gossett se movía con la gracia de una mujer dueña de su extraordinaria belleza. Su cabello era de uno de esos raros tonos entre amarillo y dorado. Sus ojos eran de un azul cautivador y su esbelto cuerpo tenía exactamente ese contorno que el diablo y cierto modisto inventaron para hacer más difícil la vida de un hombre con inclinaciones rectas. Se sentó en el brazo del sillón de su marido a la hora del desayuno. El periódico se le resbaló de la mano y él olvidó que la tostada estaba ligeramente quemada. «Malcolm», murmuró ella, «desearía que no fueras detective». Malcolm Gossett, que estaba bastante orgulloso de su profesión y de sus rápidos progresos en ella, en cualquier otra circunstancia habría fruncido el ceño. Así las cosas, su sonrisa se reprimió. «¿Por qué, querida?», preguntó. Ella le acarició el pelo, cuidadosamente peinado, pero obstinado. «No creo que sea una profesión agradable, querido. No creo que a los vecinos les guste. Cuando salgo a tomar el té, siempre me sirven la última y en casa de la señora Richardson siempre me toca el peor sitio en la mesa de bridge». «Eso puede deberse a que eres la más joven», sugirió él. Ella se lo pensó. «No lo creo», decidió. «Ayer había 2 chicas más jóvenes que yo. Montaron un espectáculo exageradísimo por una chica cuyo marido solo es inspector de tranvías». «Eso demuestra lo estúpidos que son», señaló el detective Gossett. «Un hombre de Scotland Yard es, de todos modos, un funcionario del gobierno». «También lo es un funcionario de prisiones», le recordó ella. «Pero no cuentan mucho, ¿verdad?». Acarició la mano de su mujer. Seguía, por supuesto, ridículamente enamorado de ella. «¿Qué voy a hacer al respecto?», exigió. «Rastrear criminales es el único trabajo para el que sirvo». «No me lo creo», replicó ella. «Eres terriblemente inteligente, Malcolm. Si fueras un poco más ambicioso». «¿Ambicioso?», exclamó. «Vaya, querida, estoy lleno de ambición. Voy a ser comisario en poco tiempo y un comisario a menudo es nombrado caballero. Entonces serás Lady Gossett. Nos mudaremos a Kensington y podrás prescindir de toda esa gente». «¡Qué maravilla!», suspiró ella. «Límpiate los labios, querido, y prométeme que me llevarás al Rialto esta noche y te daré un beso». Malcolm Gossett cumplió y 5 minutos más tarde subió a su autobús en dirección al Embankment. Hacía poco que Scotland Yard se había puesto de moda con las conferencias y la administración las celebraba con total libertad. Aquella mañana se celebraba una y Malcolm Gossett, a pesar de que sus recientes éxitos casi le daban derecho a ocupar un lugar en las reuniones de sus superiores, se sintió halagado al ser invitado a participar en ella. El jefe en persona estaba allí, cejijunto y enfadado. Se estaban produciendo muchas conversaciones inútiles y el comisario jefe, Sir Henry Holmes, era un hombre que no simpatizaba con ellas. En medio de una discusión bastante larga, sacó de sus casillas nada menos que al inspector jefe Betterton, uno de los 7 más temibles.
No está apuntando a ninguna parte, Betterton, se quejó sombríamente. No he convocado esta conferencia para regodearme de nuestros éxitos. Los asesinatos con un móvil obvio son bastante fáciles de resolver. Con el tiempo, lo admito, generalmente ponemos las manos sobre el culpable. Lo que me preocupa es el aumento de estos asesinatos aparentemente sin propósito. El asesinato del coronel Forsyth en Godalming, por ejemplo, y el joven estudiante de Oxford, Alexander Harvey, que parecía no tener un enemigo en el mundo. Ambos crímenes hace 3 meses y ni un solo arresto. Cuando pregunto, la respuesta suele ser que no han podido descubrir un móvil. Los hombres fueron asesinados de la misma manera y en circunstancias muy similares. ¿Está conectando los dos, señor?, preguntó el inspector jefe Betterton. No intento hacerlo, fue la brusca respuesta. Simplemente señalo que es bastante sorprendente que 2 hombres, aparentemente sin ningún enemigo en el mundo, hayan sido asesinados deliberadamente por alguien que, evidentemente, ha hecho del crimen un negocio y que ha conseguido no dejar la menor pista. Si pregunto por qué no se ha hecho ningún tipo de arresto, responderán inmediatamente que la falta de un motivo aparente ha frustrado todos sus esfuerzos. Tengan cuidado con esa línea de argumentación, caballeros. Ya ha aparecido un artículo en la Gaceta Policial de París comentando nuestros métodos. Lo que necesitamos ahora en el cuerpo, me parece, es un Sherlock Holmes moderno, que pueda considerar el caso de una víctima y cómo se convirtió en cadáver a partir de su entorno más inmediato y no del estudio de su historia familiar. A mí me parece, señores, si me lo permiten, que están poniendo el carro delante de los bueyes. Primero buscan el móvil y después las pruebas circunstanciales. Y cuando han terminado de buscar las primeras, ya han desaparecido todos los rastros de las segundas. Dígame exactamente lo que está pensando Betterton. El hombre vaciló, pero los ojos de su jefe estaban clavados en él. Estaba pensando que usted se estaba volviendo un poco académico, señor, se aventuró. ¿Y usted, Greenan? Estoy de acuerdo con usted, solo en principio, señor, respondió el inspector. Durante toda la instrucción que he dado a los jóvenes, he dado mucha importancia a que se concentren en el entorno inmediato del crimen. Solo después de tener en nuestras manos las pruebas circunstanciales que hemos podido reunir, he abierto el tema del móvil. ¿Y usted, Arbuthnot? Un hombre de pelo arenoso respondió con prontitud. Dejo que los científicos y el rastro de huellas hagan su trabajo, admitió, y vuelvo a ellos después. Yo voy a por el móvil. El comisario miró sus papeles con algo parecido a una mueca de desprecio en su duro rostro. Mañana por la mañana, a estas horas, dijo, tendré un resumen de 100 palabras de cada uno de ustedes sobre los asesinatos de Forsyth y Harvey. Los otros casos por los que están haciendo tanto alboroto deberían resolverse de manera automática. Un policía de tráfico podría ocuparse de la mayoría de ellos. No pierdan el tiempo. Los 2 asesinos que quiero ver en las celdas son los de Forsyth y Harvey. Eso es todo por esta mañana, caballeros. Terminada la conferencia, el detective Gossett se dirigió a su oficina, que compartía con otros 2 compañeros en la cruzada contra el crimen, y echó un vistazo a su diario. Había varios casos en los que estaba parcialmente comprometido. Podía haber ido tras un maltratador de mujeres, investigado un supuesto caso de contrabando en los alrededores de Deptford
o pasado 1 o 2 horas en las guaridas del West End de 1 o 2 delincuentes conocidos, solo para mantenerlos bajo observación. No hizo nada de eso. Rellenó aquel formulario en el que solicitaba una entrevista con el jefe del Estado Mayor, para lo cual tuvo que dirigirse a la oficina principal, y dio la casualidad de que el propio jefe del Estado Mayor andaba bastante despistado. La entrevista se concedió en media hora. El subcomisario, un hombre de aspecto enjuto, ojos saltones, boca cansada y voz ronca, no lo recibió con ningún favor especial. «¿Qué pasa, Gosset?», preguntó. «No veo nada en los informes diarios o en el diario que requiera una entrevista. Aquí todo el mundo trabaja, ya sabe». «Así es, señor», respondió Gosset. «Mi asunto es bastante simple. Deseo dejar el cuerpo». El subcomisario, Richard Moody, se quedó mirando a su visitante. «¿Se ha metido en problemas?», preguntó. «Ningún problema», le aseguró Gosset. «Quiere dejar el cuerpo», repitió el subcomisario, con la voz más áspera que nunca. «Usted, un joven detective en ascenso, probablemente inspector antes de que sea mucho mayor, con un fondo de pensiones que no deja de crecer. ¿Qué diablos quiere decir con semejante tontería?» «Justo lo que digo, señor». «¿Por qué quiere dejarlo?» «Vengo de una conferencia, señor, con el comisario jefe», respondió Gosset. «Considerándome ya una unidad libre, me permito decir que no he oído decir tantas tonterías en mi vida». «Dios bendiga mi alma», murmuró el subcomisario. «Entré en el cuerpo», prosiguió Gosset, «porque el estudio del crimen siempre ha sido un pasatiempo para mí, y pensé que sería algo maravilloso dedicarme a ello oficialmente. He llegado a la conclusión de que solo estoy perdiendo el tiempo. Tenemos aquí un magnífico establecimiento y todo para ayudar, pero si nuestra ciencia pertenece a nuestros días, nuestros métodos están 100 años desfasados. He escrito mi renuncia, señor. Me alegraría que la aceptara». El subcomisario pocas veces se había sentido tan desconcertado. También estaba un poco enfadado. «¿Tiene algo usted un caso especial, Gosset?», preguntó. «Ninguno en absoluto, señor». «Por curiosidad, ¿se propone dedicarse a otra cosa en la vida o ha conseguido una fortuna?» «Ni lo uno ni lo otro», fue la tranquila respuesta. «Voy a permanecer en mi profesión actual extraoficialmente». El subcomisario gimió. «No me diga que está a punto de convertirse en una de esas repugnantes excrescencias de la ficción moderna barata. Un investigador de crímenes». Entonces, por primera vez, Gosset sonrió. «Con otro nombre, señor», respondió, «esa será mi futura vocación». Malcolm Gosset pasó una tarde ajetreada, pero no exenta de beneficios. Se hizo con el alquiler de una pequeña oficina en aquel nido de callejuelas de los alrededores de la Delphi, junto con una alfombra turca y varios artículos de mobiliario de oficina, en otro tiempo propiedad de un comisionista que se había marchado al extranjero por el bien de su salud. Encargó una pequeña placa de latón, artículos de papelería y contrató los servicios de un elegante recadero. Cumplidos estos preliminares, se presentó a cenar en su casa a la hora acostumbrada, para recibir un entusiasta saludo de su bella y astuta joven esposa, que bajó las escaleras volando, con un aspecto tan parecido al de Marlene Dietrich como nadie en el mundo podría tener.
Pensé en vestirme primero, explicó. Susan se ocupará de la cena. Dijiste algo de ir al cine esta noche, ¿verdad? Uno de nosotros lo hizo, asintió Malcolm. Deja que te invite a una copa, se apresuró a proponer ella. Acaba de llegar el periódico de la tarde y puedes descansar un cuarto de hora. ¿Alguna noticia? Grandes noticias, respondió él. Los criminales del mundo se ríen de todos. He dejado mi carrera en el altar del sacrificio. Ya no soy un hombre de Scotland Yard. —Malcolm —exclamó ella—, ¿qué eres entonces? —Bueno —contestó él, mientras se liberaba de su abrigo y enlazando su brazo con el de su esposa, se dirigía al salón. Pensé en ser comerciante de carbón. El negocio del tío Henry está a punto de cerrarse. Sin embargo, decidí vivir de mi ingenio. Soy un caballero libre, Cynthia, con una placa de latón en la puerta que no significa nada. Cynthia, tan llena de prejuicios como la mayoría de las mujeres, pero con poca curiosidad y una inmensa confianza en su hombre, lo besó y después le ofreció una copa de jerez. Luego lo condujo hacia el sillón. —¿Nada impedirá que vayamos al cine esta noche? —preguntó. —Nada en el mundo —le aseguró él—. Me apetece mucho. —Entonces te contaré mis novedades —decidió ella. —¿Conoces la Tower House de enfrente? —Por supuesto. Monica Quiles ha sido asesinada allí esta tarde. Malcolm Gossett era un hombre de palabra y tras la cena pasó la velada en el cine de al lado. Llevó a su esposa de la mano la mayor parte del tiempo. La observó consumir una increíble cantidad de bombones y se compadeció de todo corazón de su apreciación de la película. Después la llevó a cenar a un pequeño local cercano y al regresar a Medlar's Row se detuvieron solo un momento fuera de su casa para contemplar el edificio de enfrente, brillantemente iluminado. —Un tiro —dijo Cynthia—. Dicen que le atravesó el corazón. ¿Cómo la odiaba a alguien? Malcolm Gossett apagó la ceniza de su pipa. —Sí, hay que odiar para matar —comentó un poco didácticamente. A la mañana siguiente, tras un sustancioso desayuno y una afectuosa despedida de su esposa, la curiosidad de Gossett pareció despertarse por primera vez. Cruzó la calle y aceptó amistosamente el saludo del policía que estaba en la puerta. Este se hizo a un lado para dejarlo pasar. —El inspector Greenan está dentro, señor, si desea verlo —anunció. —Gracias —respondió Gossett—. ¿Alguna detención ya? El policía puso cara de complicidad. —Tienen al tipo, sin duda, señor —declaró—. Creo que el inspector está esperando para traerlo él mismo. ¿Seguro que no quiere entrar, señor? —No por ahora, gracias. —Buenos días, Greenan. El inspector, solemne y pesado, bajaba balanceándose por el sendero del jardín. Fumaba un cigarrillo y tenía el aire de un hombre satisfecho consigo mismo y con el mundo. —Hola, Gossett —exclamó—. ¿Qué es eso de que nos ha dejado? —Cierto —reconoció Gossett—. Sin embargo, vivo justo enfrente, así que no he podido resistirme a venir a hacer algunas averiguaciones. —La llamada de la sangre todavía, ¿eh? —comentó el inspector con una risita. —Bueno, este caso no le dará muchas emociones. Más claro que el agua. Le daré un golpecito en el hombro al joven dentro de una hora. Espero que eso le quite al jefe su mal humor por un tiempo. ¿Puedo llevarlo? Gossett aceptó y, siguiendo al inspector hasta el coche, se sentó a su lado.
¿Un caso claro?, preguntó, ofreciéndole sus cigarrillos. Ni siquiera puedo hacerlo parecer difícil, confesó el otro. Joven en un furioso estado de celos, recibido por la única criada unos minutos antes de que se oyera el disparo. Desde el momento en que entró en la habitación, no se oyeron más que voces airadas y luego el disparo. El criado vio al joven bajar corriendo las escaleras. Lo vio arrojar su revólver, subir a un coche y salir corriendo. No había ni un alma más en la casa. Suena bien, observó Gosset. El joven parece haber decidido ahorcarse, continuó Greenan. Dejó uno de sus guantes en la habitación, su bastón y una carta anónima dirigida a sí mismo, de la que oirán hablar en el juicio. Con las pruebas que tengo, podría ir directamente al número 17 de Malvern Chambers y traerlo. Pero primero voy a conseguir una orden. Es lo apropiado y tengo hombres apostados en el lugar. Por cierto, ¿dónde está Malvern Chambers?, preguntó Gosset. El inspector señaló al otro lado de la calle. Ese bloque de pisos de ahí, indicó. Uno de nuestros policías está allí fuera. ¿Puede dejarme aquí? El inspector se inclinó y tocó al chofer en el brazo. Pare un momento, por favor, le indicó. Malcolm Gosset salió del coche, cruzó la calle, miró un momento un escaparate, pasó junto a dos policías de paisanos sin reconocerlos, entró en el vestíbulo del edificio Malvern y, llamando al ascensor, subió a la segunda planta. Un criado de aspecto preocupado le hizo pasar a una serie de habitaciones y Gosset se encontró frente a un joven con el aspecto más aterrorizado que había visto en su vida. «Me llamo Cunningham», comentó éste. «¿Qué desea? No puedo ver a nadie. Estoy enfermo. Estoy esperando al médico». La taza de té que sostenía se deslizó del platillo al suelo. El joven, sin darse apenas cuenta, se hundió en una silla. Sus manos agarraban el mantel. El sudor asomaba en pequeñas gotas sobre su frente. «¿Qué quieren de mí?», gritó. «No puedo tener gente aquí. Le digo que no estoy bien. ¿Qué quiere?» «Quiero saber si disparó a Monica Quiles». «Sabía que alguien me preguntaría eso dentro de poco», gimió Cunningham. «No me sorprendería que la policía viniera a preguntármelo. No puedo evitarlo. Por supuesto que no disparé a Monica. Era mi chica. Nunca tuvimos ni siquiera una pelea seria». «¿Quién lo permitió entrar en la casa?» «Entré por mí mismo. Tengo una llave. Entré en su habitación, como de costumbre, y ahí estaba, muerta». «¿Por qué no llamó a la policía?» «Estaba demasiado asustado», confesó el joven. «No soy muy fuerte. Me dan ataques de nervios. Cuando la vi tirada en el suelo, no pude soportarlo. Salí corriendo». «¿Está seguro de que no la disparó usted mismo?», insistió Gosset. Cunningham estalló en un torrente de negaciones incoherentes. Gosset observó su rostro y escuchó. «¿Si usted no la mató?», preguntó. «¿Se le ocurre a alguien más que pudiera haberlo hecho?» «¿Cómo podría saberlo?», jadeó el joven. «No conocía a ninguno de sus amigos». «Era su revólver, ¿verdad?» «Sí, pero se lo di hace una semana. Dijo que a veces se sentía asustada por la noche». Gosset miró el reloj y suspiró. «Si se encuentra en problemas por este asunto, debería mandar llamar a Littledale», aconsejó. «Es el mejor abogado penalista que conozco». El joven se agarró al respaldo de su silla mientras giraba en redondo. En sus ojos brillaba un miedo espantoso. Estaba blanco casi hasta los labios. Sus manos se retorcían de dolor. «Yo no lo hice», gritó. «Yo no maté a Monica».
¿Cómo van a poder arrestarme? Se desplomó y su visitante no oficial se escabulló en silencio. Solo hubo 4 testigos de importancia, la primera de las cuales fue Hannah Miles, el ama de llaves y única empleada doméstica de la joven muerta. Prestó declaración con claridad, pero con cierta reticencia natural, y apartó la cabeza con simpatía del joven de rostro espantado que estaba sentado entre 2 funcionarios del tribunal. Aquella tarde no lo recibió en la casa porque el joven tenía su propia llave, pero lo vio entrar en la habitación de su señora. Admitió que estaba muy agitado. Oyó voces fuertes y airadas. Oyó el disparo y a los 5 minutos de su llegada lo vio salir corriendo de la casa, arrojar el revólver a un pequeño arbusto, subirse a su coche y marcharse. El señor Cunningham manifestó siempre había apreciado mucho a su difunta amante, pero tenía un carácter extremadamente celoso. Admitió a regañadientes que, en algunas ocasiones, su difunta señora había recibido en secreto a otros invitados. La siguió el inspector Greenan, que presentó una carta anónima dirigida a Ernest Cunningham, Esquire de Malvern Chambers, que contenía un breve registro de las visitas que varios hombres habían hecho a la difunta. Aquella carta había sido encontrada junto al cadáver, como si el joven la hubiera forzado a llamar su atención. El revólver con el que se cometió el crimen y al que solo le faltaba una bala llevaba las iniciales EC, y la bala de la recámara descargada coincidía en todo con la que había matado a Mónica Quiles. Los otros 2 testigos, el chofer y un transeúnte, se limitaron a declarar. El primero, con la mayor reticencia, alegó el aspecto distraído del joven y el hecho de que llevaba el revólver cuando salió de la casa. Cunningham, cuando fue detenido, parecía medio atontado por las drogas y la bebida. Protestó vehementemente alegando su inocencia, pero no pudo dar una descripción coherente de la tragedia. El sumario del forense fue una mera cuestión de forma. El jurado, sin abandonar el estrado, determinó que la fallecida había encontrado la muerte por una herida de bala infligida por Ernest Cunningham. El veredicto fue, en resumen, de asesinato intencionado contra Cunningham. El inspector Greenan y el ex detective Gossett abandonaron juntos el tribunal. El primero, según su costumbre, hizo una pausa para encender un cigarrillo. Este comentó: «Debe ser un caso muy del gusto del jefe. Hay suficientes pruebas circunstanciales para colgar a cualquier hombre y un motivo perfectamente convincente para rematar el asunto». Después añadió: «¿Puedo llevarlo a algún sitio? Si va a volver al local, iré con usted, si me lo permite. El jefe me ha dicho que puedo echar un vistazo y hay algunos documentos que me gustaría consultar». «Venga y sea bienvenido», le invitó el inspector. «Es un departamento que no suelo visitar, pero me atrevería a decir que tiene su utilidad». «A falta de un milagro», confesó Gossett, «no creo que me sirva de mucho». George Littledale era un hombre muy ocupado y más bien se resentía del cuarto de hora que sabía que debía dedicar al ex detective Gossett, que era el siguiente en la lista de los que lo esperaban. Sin embargo, le dio una agradable bienvenida y lo instaló en un cómodo sillón. «Siento lo de este pobre joven Cunningham, a quien usted aconsejó que me mandara llamar», empezó. «No hay nada que hacer, por supuesto. Voy a informar a Julius Reed, con Pennington como subalterno. No se puede hacer nada mejor por él y tengo entendido que hay en juego mucho dinero».
Supongo entonces que considera el caso perdido. El abogado miró sorprendido a su visitante. Bueno, mi querido amigo, por supuesto que lo es, respondió. Es el tipo de persona que lo niega todo frenéticamente al principio y luego confiesa cuando ya es demasiado tarde. De hecho, su chofer juraría que estaba tenso y juraría que no se llevó el revólver, lo cual, por supuesto, eliminaría la intención de asesinato, pero aún así no creo que le sirviera de nada declararse culpable. El caso es demasiado flagrante, ¿no lo cree usted? Supongo que sí, en cierto modo, admitió Gosset. Aún así, a veces uno tiene corazonadas raras. El joven no me parece que tuviera el valor de ir y disparar a una mujer a sangre fría, cuando debía saber que no iba a salirse con la suya. Sin embargo, no quiero robarle su tiempo, señor Littledale. Lo veré de vez en cuando, por supuesto. Hay una cosa que quiero que le pregunte al joven. ¿Sabe algo de la señora Miles, el ama de llaves? Apenas sabe nada, respondió Littledale. Naturalmente no quiero dejar piedras sin remover. Así que ya se lo he preguntado. Tiene más de 60 años, era una desconocida para Mónica Quiles cuando aceptó el puesto, pero tenía las referencias más excelentes y parece no haber tenido otro interés en la vida que hacer su trabajo y hacerlo, creo yo, extraordinariamente bien. Siempre fue muy cortés con Cunningham, pero apenas se veían. ¿Ha considerado la cuestión de que ella haya dejado entrar a otro hombre en la casa, supongo? Preguntó Gosset. Mi querido amigo, es insostenible. Tanto la puerta trasera como la delantera están abiertas a la observación pública. ¿Y supone usted que si alguien más hubiera sido visto en el lugar, no nos habríamos enterado de inmediato? Además, la forma en que dio su testimonio fue totalmente convincente. Y hay un sinnúmero de pequeños puntos en los que no vamos a entrar ahora y que están totalmente en contra de esa teoría. Parece bastante inverosímil, admitió Gosset. Sin embargo, por muy despreocupado que sea, la vida de un hombre sigue siendo algo de gran valor, Littledale. ¿No nos damos cuenta de ello en mi profesión?, replicó el abogado. Mi principal objetivo en un caso como este es no dejar piedra sobre piedra. La corona está perfectamente satisfecha con su caso y yo soy abogado, no detective. Si quiere hacer alguna otra investigación, Gosset, le garantizo los gastos, pero le digo de una vez que estoy convencido de que es inútil. Gosset se puso en pie. Me temo que tiene usted razón, admitió. Los españoles, en su devoción por un deporte un tanto sanguinario, tienen al menos suficiente instinto deportivo para adoptar una actitud tibia ante una corrida de toros en la que los animales involucrados están claramente en desventaja. El público inglés, que asiste a los famosos juicios por asesinato, nunca ha desarrollado el mismo espíritu. Les fascina que las víctimas sean condenadas por dinero. Después de horas en el tribunal sofocante y momentos de aburrimiento, anhelan su emoción final. Disfrutan viendo a su víctima ser llevada al sacrificio. Por eso, aunque las apuestas entre la alta burguesía en la parte delantera del tribunal, en el juicio de Ernest Cunningham, eran de al menos 100-1 en su contra, el tribunal seguía lleno hasta el techo. Cientos de ojos ávidos y libidinosos se clavaban en el rostro del hombre delgado y pálido, retorciéndose en el banquillo con la apariencia de un animal enjaulado. Todos sabían que la resolución final era una certeza. El caso de la corona se presentó con una actitud casi desdeñosa. Sin embargo, todo cambió cuando el destacado Julius Reed se levantó para interrogar al principal testigo de la acusación. De repente, Sir Julius parecía un hombre que ocultaba algo
detrás de su tono suave y su amable consideración hacia la respetable testigo. Uno o dos de los presentes en el tribunal, personas de rápida percepción, recordaron los mensajes telefónicos que habían estado llegando durante la última media hora. También recordaron la entrada de un hombre cansado, con rasgos fuertes pero ojos fatigados, a quien se le había asignado un lugar en la mesa de los abogados junto al famoso abogado de la defensa. Durante un breve intervalo, este hombre había sido admitido a una reunión con el gran Julius Reed en persona. Otros notaron algo aún más significativo. El abogado había pasado una nota a lápiz al propio acusado, quien permanecía de pie con los ojos aturdidos, fijos en su abogado. Este guardó un silencio inexplicable durante varios instantes después de levantarse para interrogar. De hecho, la señora Miles hubiera abandonado el palco si no fuera por la amable mano del policía que la retuvo. «Señora Miles», dijo por fin el gran consejero del rey, y su tono era la dulzura misma. «Usted estuvo al servicio de la dama fallecida, creo, durante un año aproximadamente». «Un poco más que eso, señor», respondió ella. «Usted llegó a ella, como mi erudito colega de la acusación ha mencionado, con un carácter intachable». «Nunca se ha cuestionado mi carácter, señor, que yo sepa». «Así es. Usted nos dio a entender, creo, que el acusado era un desconocido para usted. Por primera vez, esta mujer responsable, que hablaba en voz baja, pareció titubear. En la corte había una leve sensación de interés que apenas comenzaba a despertar, junto con los murmullos de una pasión que estaba por surgir. Nunca lo había visto antes de venir a servir a la señorita Quiles. Hubo un cambio en el tono de Julius Reed. Se inclinó ligeramente hacia adelante y cada palabra que pronunciaba resonaba en los rincones más recónditos de la corte. «Pero usted sabía quién era. Sabía que era el joven que había seducido a su hija hace 3 años y que había vivido con ella hasta que transfirió su afecto a la difunta». Entonces hubo un escalofrío, un murmullo de palabras a medio decir y de respiraciones entrecortadas. La mujer en el estrado se agarró a la barandilla que tenía delante. Su rostro se volvió gris de repente. «Debe responder a mi pregunta», dijo el abogado con severidad, y esta vez había una puñalada en su voz. «Usted sabía que Ernest Cunningham, que visitaba a Monica Quiles día tras día, era el hombre que había traicionado a su hija. Usted sabía que Monica Quiles era la mujer por cuya causa él la había abandonado». La mano de la testigo buscó a tientas el vaso de agua que tenía a su lado. Le temblaban los dedos y apenas podía llevárselo a los labios. Lo dejó en la repisa de la barandilla. «Sí, lo sabía», reconoció débilmente. En la corte se oía un murmullo de voces. Parecía que todos hablaban a la vez. Pasó medio minuto antes de que pudiera restablecerse el orden. Entonces, de nuevo el silencio se hizo presente. «Lamento, señora Miles, tener que hacerle esta pregunta. Yo mismo lo sé, pero quiero que lo diga ante el tribunal. ¿Dónde se encuentra su hija en este momento?» La mujer en el estrado parecía incapaz de articular palabra. El abogado hizo un gesto de compasión desdeñosa. «Formularé mi pregunta de otra manera. ¿Está su hija internada en el manicomio de Wanstead?» La voz de la mujer regresó y su rostro reflejaba la furia de un demonio mientras señalaba a Ernest Cunningham. «Está donde la envió ese desgraciado». Una vez más, el murmullo de la multitud se apagó hasta quedar en silencio, solo interrumpido por las amenazas de desalojar el tribunal. Julius Reed no mostró prisa, esperó con serenidad y paciencia.
Cuando finalmente habló, su tono y sus palabras carecían de piedad. Y por lo tanto, señora Miles, dado que el acusado en el estrado era culpable de seducir a su hija y que la mujer a la que usted servía, Monica Quiles, lo había engañado con otro, usted asesinó a la joven y esperó que el joven presente, quien la había agraviado, fuera ahorcado por un crimen que no cometió. Se lo merecía. Dios sabe que se lo merecía, gritó ella desesperada, y se desplomó indefensa en los brazos del policía, que se apresuró a sostenerla. El resto del procedimiento fue puramente formal, pero Ernest Cunningham, aunque no era un criminal popular, tuvo que esperar 4 horas antes de que la multitud le permitiera abandonar el tribunal. Julius Reed condujo a Littledale y al exdetective Gossett a sus estancias en el Temple. Sacó vasos de un tamaño especial, whisky de reserva y un sifón de soda Schweppes. Su brazo se posó sobre el hombro de Gossett con un gesto casi cariñoso. «Gossett, amigo mío», dijo, «me ha dado, sin duda, el momento más emocionante de mi vida». «Y no menos para mí», replicó Littledale. «No me atribuyo ningún mérito. Nunca dudé de que Cunningham fuera culpable. Nunca vi una pizca de esperanza en ningún lugar. No me sorprende que la corona considerara su caso abrumador. La evidencia circunstancial y el motivo estaban allí. No sé qué lo impulsó a seguir adelante, Gossett». El aludido tomó el trago más largo que había tomado en su vida. «Después de todo», dijo, mientras dejaba su vaso medio vacío, «no había complicaciones. O Cunningham era culpable o la mujer lo sabía todo y estaban fingiendo. Cuanto más he visto y he oído hablar de Cunningham, más me desagradaba y, sin embargo, de alguna manera nunca lo he creído culpable. Muy bien, exploré la posibilidad de 100-1. Fui por la mujer. Cada una de sus referencias era genuina. Ella ha estado en 2 puestos de trabajo durante 15 años. Nunca ha habido nada contra ella. Sin embargo, no estaba convencido. Estaba a punto de rendirme cuando conseguí que Greenan me dejara ver el sobre de aquella carta anónima. Se correspondía con un paquete que encontré en el piso. Llevé la carta a un grafólogo. La comparó con los libros de contabilidad de la señora Miles y encontró una marcada similitud en las mayúsculas. Descubrí una caja con los cartuchos en un cajón del dormitorio de la víctima, no en la habitación en la que fue encontrada. Esto parecía indicar que Cunningham decía la verdad cuando dijo que le había dado su revólver y que no lo había llevado consigo ese día. Averigüé que la señora Miles solía tomarse 1 día y medio libre cada 3 meses. Estaba entonces al servicio de una familia de Harley Street, donde llevaba 12 años, y descubrí a dónde iba, a Wanstead. Vi a la chica que visitaba allí, incluso le hice una foto. La mostré en el teatro y el resto fue fácil. Todo el mundo la reconoció. Era la chica a la que Cunningham solía ir a buscar al teatro todas las noches antes de que, por alguna mala casualidad, conociera a Monica Quiles. Algunos meses después de que Cissy Miles hubiera sido declarada demente, su madre se puso al servicio de Monica Quiles. El resto es horrible de pensar, pero es uno de los planes de venganza más completos y diabólicos por parte de una madre que uno pueda concebir. «Menudo demonio de mujer», murmuró Littledale. Un empleado entró en la habitación y susurró a su señor. Julius Reed escuchó con gravedad. «Un mensaje del hospital», confió a los demás. «La señora Miles lleva allí 2 horas y dicen que mentalmente no está bien. Nunca tendrá que ir a juicio». Gossett dejó su vaso vacío. Estaba ansioso por volver a casa con su mujer. «Todo esto», resumió Littledale cuando se separaron, «demuestra lo sabio que fue usted, Gossett, al abandonar el Yard.
Fuera se necesitan hombres como usted. Scotland Yard solo tiene un trabajo y es cazar criminales y demostrar su culpabilidad. El abogado defensor, como yo, está del otro lado, por supuesto, pero un abogado no es un detective. Gossett, por ejemplo, tenía la corazonada de que el hombre era inocente. He hablado con él durante horas y habría apostado 100-1 a que era culpable. Tráigame unos cuantos casos más como este, Gossett, y lo incluiré en el bufete. Y deje los sumarios para ellos, prometió Julius Reed, mientras estrechaba la mano. Y con etiqueta o sin ella, dividiré mis honorarios con usted. Cynthia se vistió de azul para la noche de la celebración, azul del tono exacto de sus adorables ojos, en crepe de China con un pañuelo de gasa. Joseph llevaba su frac, apenas usado, una corbata y chaleco blancos. Formaban una atractiva pareja. Cynthia, querida, dijo su marido al levantar la copa, eres mi inspiración. Puedes decir a tus amigos que ya no soy policía. Un abogado ha estado a punto de ofrecerme una parte de su bufete y un letrado está ansioso por dividir sus honorarios conmigo. Querido e inteligente hombre, murmuró ella, mientras alzaba su copa junto a la de él. Y qué bien, añadió, con un pequeño suspiro de satisfacción. Esta tarde he estado en casa de los Meadows, la mujer del médico, ya sabes, y él ha insistido en que jugara al bridge en su mesa, y su mujer me ha hecho sentarme a su lado a la hora del té. Todos estaban muy interesados en saber que habías empezado un nuevo negocio por tu cuenta. Muy amables por su parte, estoy seguro, murmuró él, con un brillo en los ojos. Aún no me has hablado de los honorarios, le recordó ella. Él buscó su cartera. Ella golpeó expectante la mesa con las manos. Muy despacio, él sacó una fotografía sin montar. ¿Qué demonios es eso, Malcolm?, preguntó ella. Querida, confió él, soy un hombre precavido. Quería traerte el cheque para que lo vieras, pero también quería cobrarlo, así que hice fotografiar el cheque. Luego lo cobré, deposité el dinero en el banco y aquí estamos. Extendió la foto delante de ella. Ella lo leyó hasta que su voz se apagó de asombro. Banco Barclay, 17 de noviembre. Pagar a la orden de Malcolm Gossett, 5.000 libras esterlinas. —¡Malcolm! —jadeó—. No puede ser verdad. ¿Tenemos todo eso? Hasta el último centavo, le aseguró. Solo por 15 días de trabajo. También es, le recordó él, mientras sus pensamientos volvían por un momento a la abarrotada corte, el precio de la vida de un hombre. Cynthia miró cautelosamente a su alrededor. Cenaban muy temprano, ya que iban a ir al teatro, y su mesa estaba en un rincón apartado. No había nadie mirando. Su mano se dirigió hacia él. Él inclinó la suya. Ella lo besó y Malcolm Gossett se sintió muy feliz.